Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te saluda Marcelo Jorquera desde la hermosa ciudad de Querétaro, en México, y estamos para poder conversar y meditar en el pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 9, del versículo 1 al 13. Imagino que ya lo leíste, pero por las dudas lo voy a leer. Dice así, leo en la Nueva Versión Internacional, y añadió: les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraban a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero?, le preguntaron. Sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Este interesante pasaje que aparece también en los otros evangelios, en el evangelio tanto de Lucas como de Mateo, es conocido como la transfiguración. Y generalmente solemos a veces pasarlo por alto o ver algunas cosas un poquito teóricas al respecto, pero nos quedamos sin ver cómo está este pasaje dentro del Evangelio de Marcos para poder entender, porque dice el versículo 1 que algunos de aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. La transfiguración de alguna manera es el anticipo de que el reino de Dios va a llegar con poder. Y eso explica un poco qué sucede. Versículo 2 dice: 6 días después. ¿Después de qué? Quizás para entender eso tenemos que ir un poquito antes, en capítulo 8 de Marcos, versículo 38, cuando dice: si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso? Y hay que ir más atrás, porque en el capítulo anterior, en el capítulo 8, Pedro es cuando él confiesa que Jesús es el Cristo. Jesús les preguntó: ¿qué dice la gente que soy? Y Pedro declaró, pero versículos después, Jesús empieza a decirles que va a sufrir muchas cosas, que va a ser rechazado, que lo van a matar y que va a resucitar. Y al escuchar esto, Pedro lo reprende. Así que es interesante que el contexto de transfiguración tiene que ver con que los discípulos les estaba costando entender qué es lo que iba a suceder. Desde el punto de vista de los discípulos, ellos ya sabían, Jesús les había dicho: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos dijeron: mira, la gente dice esto. Ahora escucharon la voz más importante, la del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Claro, porque cuando lo escucharon, no lo entendieron. Cuando lo escucharon estaban dudando tanto que Pedro recriminó a Jesús cuando él le explicó que tenía que morir, sufrir y que iba a resucitar. Eso sería desde el punto de vista de los discípulos. Pero ¿sabes qué? Me quiero quedar en la reflexión de hoy pensando en Jesús. Nuestro Salvador no abandonó su gloria en el sentido que se despojó de su divinidad. Él nunca dejó de ser Dios. Eso sería una herejía. Él siempre fue Dios, eso explica el libro de Filipenses en el capítulo 2, el apóstol Pablo, nunca Jesús deja de ser Dios. Pero mira qué interesante lo que dice Juan 17, cuando Jesús ora y dice: y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo
antes de que el mundo existiera. Diríamos quizás que Jesús nunca perdió su gloria, pero sí su gloria fue velada. Y de alguna manera, ese día, Él mostró un poco de esa gloria, como un anticipo de la gloria que iba a recibir de su Padre. Y sabes, qué interesante es, pensando en lo que iba a afrontar, saber que podía confiar en su Padre Celestial. Y no solamente como un anticipo de su gloria, sino saber de que Él es apreciado en los cielos, porque aparece Elías y aparece Moisés y conversan. Pero ¿a quién tienen que escuchar? Dice, el Padre es a mi Hijo. Esto tiene una carga judía muy simbólica. Moisés, la ley, Elías, los profetas. ¿Qué más grande que eso? Jesús. A Él hay que escucharlo. Y el Padre dice desde el cielo, el Hijo es apreciado en el cielo y es aprobado por el Padre. Por eso a Él escúchenlo. Y creo que aquí hay una lección muy importante para nosotros. Solemos prestar oído a muchas cosas. Y a veces caemos en el mismo error que cayeron los creyentes a los cuales el autor de Hebreos les escribió. Ellos estaban menospreciando a Jesús. Preferían escuchar otras voces en vez que la voz de Jesús. Y creo que esta expresión, este es mi Hijo amado, escúchenlo, es una buena reflexión para nosotros. Quizás en un mundo tan saturado de información, en un mundo donde escuchamos aún tantos comentarios como estos, creo que nunca debemos dejar de escuchar al Hijo. Porque Él es el Hijo amado, Él es el Salvador, Él es el que es apreciado en el cielo y Él es el que es aprobado por el Padre. ¿Estás escuchando a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que guardaste silencio para escucharlo a Él y solamente a Él? Te animo a que en este día puedas reflexionar de qué forma y de qué manera, qué momentos separas para escuchar al Hijo. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.